Daniel Craig, reconocido mundialmente por sus destacados papeles cinematográficos, decidió tomarse un tiempo para sí mismo en Nashville, Tennessee. Tras semanas intensas en el set de rodaje, necesitaba un momento para desconectar. Las calles del centro de Nashville, con su vibrante energía, siempre tenían algo que ofrecer: música country en directo, el irresistible aroma de la barbacoa sureña y una mezcla de turistas y lugareños que convertían el barrio en un espectáculo constante. Mientras caminaba tranquilamente, contemplando el paisaje a su alrededor, Daniel se fijó en algo que muchos parecían ignorar. Sentado cerca de la entrada de un famoso restaurante, un hombre estaba acurrucado, envuelto en una manta tan gastada que apenas servía para su propósito. El cartel que sostenía era sencillo, pero transmitía un poderoso mensaje: cualquier ayuda es bienvenida. Que Dios nos bendiga. Por un momento, el ruido a su alrededor pareció apagarse. Daniel se detuvo a unos metros, observando atentamente la escena. El hombre, que aparentaba unos 40 años, miraba al suelo como si estuviera acostumbrado a ser ignorado. La gente pasa deprisa, desviando la mirada, y algunos se van a otras aceras. Parecía un punto fijo en medio del caos, un marcado contraste con las brillantes luces de los bares y el contagioso sonido de las bandas callejeras. Daniel respiró hondo y permaneció inmóvil, como si tratara de comprender el peso de la situación. Al dar unos pasos más hacia el hombre, se fijó en los detalles: las manos marcadas por el frío, el cartel escrito con letra apresurada, la mirada que parecía llevar una mezcla de cansancio y resignación. Algo en la escena le conmovió profundamente, pero aún no sabía por qué. El destino los había puesto a los dos en el mismo lugar. Y Daniel, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el curso de aquella historia. El indigente de 42 años, llamado Thomas, estaba sentado, envuelto en una manta desgastada que apenas protegía del frío del cemento. La vida, antes llena de planes y expectativas, había dado un giro que él nunca había imaginado. La gente pasaba deprisa, mirando hacia otro lado, algunos fingiendo que no estaba allí. Era como si formara parte del paisaje, invisible a los ojos de quienes transitaban por las concurridas calles del centro de Nashville. Thomas, sin embargo, se había acostumbrado a la indiferencia. Levantó su pequeño cartel como un último intento de comunicarse con un mundo que parecía haberle abandonado. Daniel, que hasta entonces se había limitado a pasear empapándose del ambiente, se detuvo frente al hombre. No apartó la mirada ni aceleró el paso. En lugar de eso, permaneció allí unos segundos, observando a Thomas con una atención que no pasó desapercibida. Thomas levantó la vista, sorprendido al darse cuenta de que por fin alguien se había detenido. ¿Me das $1?, preguntó Thomas, con voz baja, ronca, casi engullida por el sonido de su entorno. Era una petición directa, sin rodeos. Daniel, que seguía sin decir nada, se agachó hasta quedar a la altura de Thomas. Sus miradas se cruzaron y, en ese momento, el actor pareció menos una estrella de Hollywood y más un hombre corriente, dispuesto a escuchar. ¿Cómo te llamas?, preguntó Daniel con un tono tranquilo pero curioso, rompiendo la barrera que separaba los dos mundos. Thomas dudó un momento, poco acostumbrado a conversaciones que fueran más allá de breves intercambios de monedas. Thomas, respondió, intentando descifrar el motivo de la interacción. Thomas, repitió Daniel, como para asegurarse de que no lo olvidaba. Dime, ¿cómo has acabado aquí? Thomas, desconfiado, tardó unos segundos en contestar. Estaba acostumbrado a las miradas apresuradas y a que le lanzaran monedas sin más que un «buenos días». La conversación, sin embargo, era rara. Miró al suelo, ajustándose el cartel que sostenía, antes de decir finalmente: «No sé ni por dónde empezar». Daniel le animó con una leve sonrisa. «Por el principio, quizá. Todo el mundo tiene una historia, y la tuya parece importante». Thomas suspiró y empezó a hablar, todavía vacilante, pero con una sinceridad que crecía con cada palabra. «Yo tenía un trabajo, una vida normal, ¿sabes? Trabajaba en una fábrica cerca de aquí. Eran días largos, pero me las arreglaba. Hasta que la fábrica cerró de repente. Sin avisar, sin nada. Simplemente echaron a todo el mundo». Daniel sacudió la cabeza, atento, mientras Thomas continuaba. «Al principio, intenté salir adelante. Hice algunos trabajillos, pero el dinero nunca era suficiente. Luego llegó la salud. Tuve algunos problemas graves y, sin un trabajo fijo, no podía pagar a los médicos. Las cosas se fueron desmoronando una tras otra». Hizo una pausa. Como si intentara decidir si continuar. Perdí la casa. Y,
Bueno, la persona con la que estaba me dijo que ya no iba a funcionar. Creo que no supe cómo afrontarlo todo. No, Yotsuko. Quizá yo tampoco. La sinceridad en la voz de Thomas hizo que Daniel mantuviera la mirada fija en él, sin interrupción. Thomas, ahora más tranquilo, miró al actor con más firmeza por primera vez. Llevo aquí desde entonces. Cada día es una lucha para comer, para encontrar un lugar donde dormir. La gente pasa, ni siquiera mira. Y yo, bueno, solo intento sobrevivir. Es mucho para llevarlo solo, Thomas, replicó Daniel, con un tono de voz que parecía llegar directo al corazón del hombre. Pero sigues aquí. Eso dice mucho de tu fortaleza. Thomas no respondió inmediatamente, pero en ese momento algo cambió. Tal vez fuera el hecho de que le estaban escuchando, tal vez fuera el tono de Daniel, que parecía genuinamente interesado. El silencio que se hizo no fue incómodo, sino cargado de algo nuevo, una chispa de conexión en medio del caos de las calles. Daniel, conmovido por la sinceridad de las palabras de Thomas, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un fajo de $100 cuidadosamente doblado. Thomas, que hasta entonces parecía acostumbrado a pequeños donativos o rápidos gestos de caridad, abrió mucho los ojos, incapaz de ocultar su sorpresa. «Esto es para ti», dijo Daniel, tendiéndole tranquilamente el dinero. Antes de que Thomas pudiera reaccionar, añadió, «Pero no quiero que lo veas solo como dinero. Quiero que sea un punto de partida». Thomas miró al actor con incredulidad. ¿Todo eso? ¿Estás seguro? Parecía desconfiado, casi como si temiera que fuera algún tipo de trampa. «Hablo en serio, Thomas», respondió Daniel, con tono firme pero amable. «Este dinero puede ayudarte hoy, pero lo que realmente quiero es que lo utilices para cambiar el mañana». Thomas sostuvo el dinero entre sus manos temblorosas, sin saber qué decir. Abrió la boca para dar las gracias, pero Daniel continuó antes de que pudiera hablar. «Toma», dijo, sacando un pequeño trozo de papel de su bolsillo. Había anotado la dirección de un centro de asistencia local. «Este sitio es increíble. Te ayudarán a encontrar apoyo, una cama donde dormir e incluso oportunidades de trabajo. Pero tienes que ir allí». Thomas miró el papel y luego volvió a mirar a Daniel, con una expresión que mezclaba gratitud y duda. «¿De verdad crees que puedo cambiar todo esto?» «Creo que cualquiera puede, siempre que se decida a dar el primer paso», respondió Daniel. «Pero depende de ti, Thomas. Yo solo puedo indicarte el camino». Por un momento, ambos se quedaron en silencio, mientras Thomas intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Sostenía el dinero en una mano y el trozo de papel en la otra, como si ambos tuvieran más peso del que podía medir. «Lo intentaré», dijo por fin Thomas, con una mezcla de determinación y miedo en la voz. «Lo intentaré». Daniel esbozó una leve sonrisa y puso la mano en el hombro de Thomas. «Eso es lo único que importa. Inténtalo. Pero no te rindas». Se levantó, mirando una vez más a Thomas antes de alejarse, dejando al hombre solo con una nueva posibilidad en sus manos y un reto que, hasta entonces, no había imaginado que sería capaz de aceptar. A la mañana siguiente, Thomas tomó una decisión que no parecía fácil. Todavía con el trozo de papel en la mano con la dirección que le había dado Daniel, se levantó temprano y empezó a caminar por las calles de Nashville. Cada paso iba acompañado de una mezcla de ansiedad y esperanza. Las dudas le atormentaban. ¿Me ayudarán? Merece la pena intentarlo. Pero algo en su interior, tal vez el recuerdo de aquella inesperada conversación, le empujó a seguir adelante. Cuando llegó al centro asistencial, Thomas se quedó de pie frente a la entrada durante unos minutos, observando el movimiento. La gente iba y venía, llevando bolsas, charlando con el personal o simplemente moviéndose con aire de alivio. Respira hondo y finalmente abre la puerta. El ambiente parecía acogedor, con paredes luminosas y carteles llenos de mensajes alentadores. Un empleado se acercó enseguida, con una sonrisa que irradiaba calor humano. «Tú debes de ser Thomas», dijo el hombre, tendiéndole la mano para saludarle. «Daniel nos dijo que podías venir. Te estábamos esperando». Thomas estrechó la mano del funcionario, sorprendido por la cálida bienvenida. Soy yo. No sé muy bien cómo funciona esto, pero estoy aquí», respondió, con una mezcla de timidez y valentía en la voz. «Bienvenido», dijo el hombre, conduciendo a Thomas al interior. «Aquí no tienes de qué preocuparte. Nos ocuparemos de todo, paso a paso». Thomas fue enviado a una consulta médica nada más llegar. Un médico comprensivo le atendió,
comprobó su estado de salud e inició un plan para ayudarle a recuperarse de los problemas que había descuidado durante tanto tiempo. Después lo llevaron a un dormitorio sencillo pero limpio y cómodo. Cuando se sentó en la cama, Thomas sintió que se le quitaba un peso de encima. Hacía tanto tiempo que no tenía un lugar seguro donde descansar que casi no podía creerlo. Más tarde, el personal del centro se reunió con él para explicarle los pasos a seguir. Hablaran de programas de reinserción, clases para desarrollar nuevas habilidades y incluso apoyo psicológico. Thomas escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Por primera vez en años, el mundo no parecía tan sombrío. Al final del día, mientras miraba por la ventana del centro, Thomas respiró hondo. Aquel lugar no era solo un refugio, era una oportunidad. Aquel día sintió algo que casi había olvidado lo que se sentía: esperanza. El futuro, que antes le había parecido un campo vacío y desolado, ahora tenía un contorno, aún indefinido, pero lleno de posibilidades. Mientras Thomas daba sus primeros pasos hacia una nueva vida, algo inesperado ocurrió al otro lado de la ciudad, o mejor dicho, en la inmensidad de las redes sociales. Un transeúnte que presenció la interacción entre Daniel y Thomas había grabado en secreto el momento. En el vídeo, Daniel aparecía agachado junto a Thomas, entregándole el fajo de billetes y el papel con la dirección del centro de asistencia. La cámara, aunque aficionada, captó la expresión de sorpresa y emoción de Thomas, así como las sinceras palabras intercambiadas entre ambos. El vídeo se colgó en las redes sociales con un sencillo pero impactante pie de foto: Daniel Craig ayuda a un indigente. El post no tardó en empezar a difundirse. El algoritmo no perdona los gestos que combinan generosidad y personajes públicos. En cuestión de horas, miles de personas habían compartido el clip y los comentarios inundaron la publicación. Eso sí que es compasión. ¡Qué ser humano tan increíble!, escribió un emocionado usuario. Otro comentó: ¿ha sido de corazón o solo otro truco de famosos para llamar la atención? La discusión se extendió rápidamente, con gente de todas partes expresando sus opiniones. Algunos admiraron a Daniel por su humildad y empatía, diciendo que era un ejemplo para el mundo. Otros, sin embargo, sospechaban, cuestionando si el gesto no era solo un movimiento calculado para atraer publicidad. Esta polarización solo hizo que el vídeo diera más que hablar, impulsándolo aún más. Mientras Internet se alborotaba con debates y hashtags relacionados con la historia, Daniel permanecía en completo silencio. No hizo ningún comentario sobre la viralización, no respondió a los mensajes y no concedió ninguna entrevista sobre lo sucedido. Para él, ese momento pertenecía a Thomas, y no tenía sentido convertirlo en algo sobre sí mismo. Incluso sin una palabra pública de Daniel, el impacto del vídeo siguió creciendo. La gente hablaba de la acción en sí y de lo que representaba. Fue como si, por un breve instante, el mundo se hubiera detenido a reflexionar sobre los actos de bondad, la autenticidad y la diferencia que un simple gesto puede marcar en la vida de alguien. La explosión de repercusión generada por el vídeo tuvo consecuencias que nadie podía prever. En pocos días, el centro de asistencia mencionado por Daniel empezó a recibir un volumen asombroso de llamadas y correos electrónicos. Llegaron donaciones de todo el país: ropa, alimentos, artículos de higiene y, sobre todo, aportaciones económicas. Las empresas locales ofrecieron su apoyo, desde la renovación del edificio hasta la entrega de materiales para ampliar los servicios. ¿Se lo pueden creer? Nunca habíamos tenido un día como hoy, comentó Laura, una de las coordinadoras del centro, mientras organizaba las donaciones que no paraban de llegar. El personal, acostumbrado a trabajar con recursos limitados, estaba asombrado por la ola de solidaridad que parecía no tener fin. Además de las donaciones materiales, un gran número de personas empezaron a ofrecerse voluntarias para ayudar. Los médicos ofrecieron consultas gratuitas, los profesores se ofrecieron a enseñar nuevos oficios e incluso aparecieron artistas locales para entretener a los residentes. Fue como si aquel vídeo hubiera encendido una llama de empatía que se propagó rápidamente. Vi el vídeo y me recordó lo mucho que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, dijo una voluntaria mientras rellenaba su formulario de inscripción. No puedo cambiar el mundo entero, pero puedo ayudar aquí, en mi comunidad. Al mismo tiempo, las redes sociales empezaron a inundarse de conmovedores relatos de bondad. Personas de diferentes lugares compartieron sus propias historias de cómo pequeños gestos de compasión habían marcado la diferencia en sus vidas o en las de los demás. Hashtags como hashtag Autos de Bondade y hashtag Empatia Viral se convirtieron en tendencia, creando una ola colectiva de inspiración. Si Daniel puede parar y ayudar a alguien, ¿por qué yo no?, decía un tuit que acumuló miles de likes.
El impacto no se detuvo ahí. Otros centros asistenciales, organizaciones sin ánimo de lucro y movimientos sociales empezaron a beneficiarse indirectamente de la atención generada. Fue como si el mundo hubiera recibido un recordatorio del poder de las acciones sencillas pero decididas. Un gesto que comenzó en una acera de Nashville se había convertido en algo mucho mayor, un catalizador de un movimiento global de empatía. Mientras Thomas avanzaba en la reconstrucción de su vida, un día aparentemente normal en el refugio le deparó una sorpresa que nunca habría imaginado. Mientras ayudaba a organizar la ropa en el almacén, una voz le llamó por su nombre. No era una voz cualquiera. Había algo familiar en la entonación, algo que hizo que Thomas se detuviera en seco, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Thomas? «Eres tú». La voz sonaba vacilante, pero llena de emoción contenida. Thomas se giró lentamente, casi con incredulidad. En la entrada del almacén estaba James, su hermano pequeño. Los ojos de James brillaban, reflejando una mezcla de alivio, sorpresa y tristeza acumulada por años de distancia. Thomas parpadeó varias veces, intentando procesar la escena que tenía ante sí. James. La palabra salió casi como un susurro, cargada de incredulidad. James dio unos pasos hacia adelante, dudó un momento antes de abrazar finalmente a su hermano. El abrazo fue fuerte, casi desesperado, como si ambos intentaran compensar una década de silencio con un solo gesto. Thomas sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no intentó contenerlas. Cerró los ojos, absorbiendo aquel momento que parecía tan surrealista como precioso. «Vi el vídeo», explicó James, todavía con los brazos alrededor de su hermano. «Cuando te reconocí, no me lo podía creer». Pense que nunca volvería a verte. Thomas respiró hondo, con la voz entrecortada por la emoción. «Yo también pensé que no volvería a verte, James. Después de todo, pensé que me habías olvidado». Los dos se separaron ligeramente, pero siguieron manteniendo las manos sobre los hombros del otro, como si necesitaran el contacto físico para confirmar que aquello era real. James sacudió la cabeza, con lágrimas cayéndole por la cara. «Nunca te olvidé, Thomas. Simplemente, no sabía cómo encontrarte. Hice mal en no esforzarme más». Los dos guardaron silencio un momento, compartiendo el peso de los años perdidos, de las decisiones que los habían separado. Finalmente, Thomas rompió el silencio. «Yo también me equivoqué, James. Dejé que el orgullo me alejara de ti y de nuestra familia. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. ¿Qué te parece?» James esbozó una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo que parecía genuina. «Creo que eso es todo lo que quiero». El emotivo reencuentro no borró los años perdidos, pero plantó una semilla de esperanza. Ambos sintieron que había una nueva oportunidad, una oportunidad de reconstruir lo que se había roto. La promesa de restablecer los lazos familiares se hizo allí, no con palabras grandilocuentes, sino con la autenticidad que solo un abrazo y una mirada sincera podían transmitir. Desde el momento en que Thomas decidió dedicarse a los programas que ofrecía el centro de atención, su rutina cobró un nuevo sentido. Asistía a clase con disciplina, aprendiendo habilidades que podrían ayudarle a reintegrarse en el mercado laboral. Cada día era un paso adelante, y Thomas se aferraba a cada oportunidad como si fuera un trozo de la vida que creía haber perdido para siempre. Unas semanas más tarde, llegó la noticia que había estado esperando con ansiedad y un poco de inquietud. El centro le consiguió una entrevista en un almacén local. Thomas se preparó con dedicación, vistiendo ropa limpia que el centro le había proporcionado y practicando las respuestas que había ensayado con los voluntarios. El día de la entrevista, el director le recibió con un fuerte apretón de manos. «Así que, Thomas», empezó el director, con un tono serio pero receptivo. «¿Por qué quieres este trabajo?» Thomas respiró hondo antes de responder. «Porque estoy listo para empezar de nuevo. Quiero trabajar duro y demostrar que todavía puedo contribuir, a pesar de todo lo que ha pasado». El director le observó durante unos segundos, como si evaluara no solo sus palabras, sino la determinación que había detrás de ellas. «Aquí necesitamos gente comprometida, Thomas. Creo que tú das la talla». Cuando Thomas recibió la confirmación de que había conseguido el puesto, sintió un alivio que hacía años que no experimentaba. El primer día llegó temprano, dispuesto a demostrarse a sí mismo y a los demás que merecía la oportunidad. Las horas de trabajo eran agotadoras, pero las afrontó con un vigor que parecía renovado. Cuando recibió su primera paga, Thomas tomó el sobre entre las manos, casi con incredulidad. Aquel dinero representaba mucho más que una suma,
Era un símbolo de los progresos que estaba haciendo. Decidió que quería devolver algo a la comunidad que le había ayudado a llegar hasta allí. Con parte de su sueldo, Thomas compró alimentos y artículos básicos para los residentes del albergue donde aún vivía. Cuando entregaba las donaciones, veía en los rostros de la gente la misma esperanza que empezaba a crecer dentro de él. «Si yo fui capaz de dar el primer paso, tú también puedes», dijo, con una sonrisa que transmitía sinceridad. Aunque sabía que su viaje aún era largo y lleno de desafíos, Thomas tenía ahora algo que no había sentido en mucho tiempo: un plan. Estaba construyendo un camino, piedra a piedra, con la certeza de que iba en la dirección correcta. La esperanza, antes tan lejana, estaba ahora presente en cada decisión que tomaba. Daniel, aunque no aparecía en público, seguía de cerca la trayectoria de Thomas. Se mantenía en contacto con el centro asistencial, asegurándose de que no faltaran fondos para apoyar los programas que habían cambiado la vida del hombre que conoció en aquella acera. Para él, el verdadero impacto no estaba en ser reconocido, sino en saber que las acciones prácticas estaban creando un cambio real. Thomas, por su parte, veía aquella ayuda inicial como mucho más que una donación. Cada vez que recordaba el momento en que Daniel le miró a los ojos y le tendió la mano, sentía algo que no era solo gratitud, era una transformación interna. Era como si aquel gesto hubiera reavivado algo que parecía perdido, su convicción de que la vida aún podía ser buena. Un día cualquiera, mientras charlaba con nuevos amigos en el refugio, Thomas habló del encuentro que lo había cambiado todo. Lo que hizo aquel hombre fue algo más que darme dinero. Me dio un empujón cuando yo ya me había dado por vencido. Creyó que yo podía cambiar, incluso antes de que lo hiciera. Los ojos a su alrededor brillaron de admiración, y uno de sus amigos comentó: «Eso demuestra que a veces todo lo que alguien necesita es un empujón, ¿no? Las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia más de lo que pensamos». Thomas asintió, sonriendo. Ahora comprendía que la ayuda que había recibido le había dado las herramientas para reconstruir su historia. Poco a poco, iba aprendiendo que el impacto de un acto de bondad puede extenderse, como círculos en el agua, tocando vidas más allá de la que recibió el gesto inicial. A medida que pasaba el tiempo, Daniel se mantenía a distancia, pero atento. Prefería que los focos se alejaran de él, dejando que la verdadera historia fuera la de Thomas. El actor sabía que las mejores historias no son las que terminan en grandes discursos, sino las que inspiran a otros a reescribir sus propias vidas. El viaje de Thomas no fue perfecto ni estuvo exento de desafíos, pero estaba lleno de propósito. Fue la prueba viviente de que nadie está más allá de la posibilidad de un nuevo comienzo. La bondad que recibió fue el catalizador de una transformación, y su determinación el motor que la mantuvo en movimiento. Esta historia, la de un hombre que encontró un nuevo camino gracias a un momento de empatía, nos recuerda algo poderoso: incluso las acciones más sencillas pueden tener un profundo impacto. En última instancia, la diferencia que marcamos en el mundo no está en las palabras que decimos, sino en los gestos que elegimos practicar. Y a veces son esos gestos los que transforman vidas enteras.